buenos días, Dios los bendiga a todos. Estoy en la casa de mi abuela, se las presento. Vente, abuela, vente, esta es mi abuelita muy querida. Mira, se las presento. Asómate, aunque sea el copetizo. Ella es mi abuelita, mi consentida abuela. Nada más que después las otras abuelas no se me vayan a hacer. Estoy transmitiendo desde la casa de mi abuela Siri Landa. La bendición que el Señor me ha dado en esa situación, la bendición. Hola. Su Gracias, casa. abuelita. Bueno, estoy en Cardel, Veracruz. En Cardel, la diócesis, mi parroquia antigua. Ya subimos unas imágenes de la parroquia. Ahorita que pasé a saludar a la tropa, por ahí los poquitos que estaban por ahí. Dios los bendiga, familia. Estamos a 28 de mes. 29 de mes. 29 de mes, estamos a San Pedro y San Pablo, el santo oral del día. Bájalo, que se repite. Estamos en el santo oral nada más marca San Pablo y el San Pedro lo marca para mañana. Así que les invito a compartir esta oración. Buenas tardes a todos, feliz martes del día. Dios los bendiga. Les dejo esta pequeña ¿cómo se llama? Alabanza. No, sí. Está al inicio. Ahorita lo repito. Dios los bendiga a todos. Feliz martes en el Señor. Estamos en el último martes del mes de junio. Vamos a bendiciones a todos los Pedros, a todos los Pablos, mi hermano Pablo,
que está ahorita en Chicago, a todos los Pablos que tenemos en este caminar, a todos los Pedros. Sin lugar a dudas no hay femeninos en estos nombres, y pedimos al Señor que nos dé ese aliento para poder comprender la misión de cada uno de estos personajes, por lo cual el Señor también tiene una misión para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, familia. Desde la colonia Vicente López estoy transmitiendo aquí en Cardel, desde la casa de mi abuelita Siri Landa, a esta mujer que la aprecio mucho, que la bendice el Señor. Y bueno, yo sé que algunas van a salir por ahí, ¿por qué no vino a mi casa tampoco? Perdón, pero pues ni modo, no puedo visitar a todas las personas. Primero fui a la casa de papá, y ahí siempre me van a encontrar. Siempre que vengo paso a ver a mi Madre Santísima. Ya les mandé la fotografía, les tocó a los pintores, ahí estaba la secretaria, la chica. Y bueno, pues ahorita estamos haciendo oración por el Padre Ángel, que Dios le dé esta fortaleza. Escucho que está enfermo, él no nos ha reportado cómo está, dónde está. Dios lo bendiga, que le dé, siga dando esa valentía para seguir adelante en esa convalecencia que vaya llevando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ritual, este libro de los santos, nada más marca hoy 29, día de San Pedro. El 30 lo marca como San Pablo, que está separados. Pero sin lugar a dudas la iglesia celebra a los dos, San Pedro y San Pablo juntos. Vamos a leer nada más la vida de San Pedro por ahora. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido el nombre de ese nombre, que significa piedra o roca. Escuchen bien, el derivado de Pedro es la situación de roca, de piedra. Y esa es la situación por la cual escuchamos que el Señor, nos dice el libro de los santos, que el Señor fue el primero que le puso ese nombre. Su nombre anterior era Simón, y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en la orilla del lago de Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús ya era casado y probablemente viudo. El Señor lo curó milagrosamente a su suegra de una gran enfermedad. Dicen por ahí muchos que tienen ese dicho de que ese fue el milagro que no le agradó a Pedro, que haber curado a su suegra. Bueno, pues todos aquellos que tienen una suegra agradable como la de Pedro, pues desean que sean curados, y otras que no. Bueno, pero ahí se lo dejo en lema. Dios los bendiga. Continuamos. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, y junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día en que Jesús estaba predicando a la multitud a la orilla del mar, temiendo que el gran favor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando redes, y le pidió que le permitiera subir a su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó, y de muy buena gana, y después su hermoso sermón, en el cual el Señor narró sus famosas parábolas. Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar, pero respondió que toda la noche había estado echando las redes y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre le echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante que tuvieron que llamar a las otras barcas que le ayudaran, porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Y al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente le dijo: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero Jesús le respondió: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con sus hermanos Andrés y sus amigos y primos Santiago y Juan. Jesús le invitó a seguirlo a ellos, dejando la barca
redes y demás bienes, y se fueron con él a colaborarle en la evangelización. Más tarde Pedro, con sabida espontaneidad, le preguntó al maestro: ¿y nosotros que te hemos dejado todo para seguirte, qué vamos a recibir? Y Jesús le respondió: os aseguro que quien por amor a mí deje bienes, familias, recibirá 100 veces más en la tierra y después recibirá la vida eterna. Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para él y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche en terriblísima tempestad, cuando ya sentía que se hundieran sin remedio entre las aguas encrespadas, se le ocurrió despertar al divino Maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se cayó. Y ellos le dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y Pedro y sus compañeros decían admirados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Pedro logró una hazaña que nosotros no moriríamos sin lograrla ni una sola vez, andar sobre las aguas. Y vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las aguas y gritó: Señor, si tú eres, haz que yo también logre caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y el apóstol se echó a andar sobre las aguas, pero el sentir la fuerza del viento le entró la duda y empezó a hundirse, y entonces gritó: Señor, Señor, sálvame. Jesús lo agarró la mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Los ojos de Pedro vieron lo que quizás nunca otros ojos en la tierra lograron ver: la más espectacular cadena de milagros en el que el mundo había vivido. Lo que hizo Jesús en los 3 años de la vida pública, el Salvador, mientras que iba a obrar un milagro, llevaba a sus fieles discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pedro siempre iba por delante. Era como un rebustecer su fe para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes junto con los 2 papás de la niña cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Esa fue la celebración de este domingo. Únicamente Pedro con sus 2 amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, Mateo 17:1. En la multiplicación de los panes, Pedro contempló con sus propios ojos cómo 5 panes se convirtieron en alimento para 5,000 hombres, y sobraron 12 canastos de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Y lo mismo cuando sana a los sordos y a los mudos y a los paralíticos y a los endemoniados y a los que sufrían una hemorragia desde hacía 12 años. Pedro tuvo al gusto que observar milagros que nunca había pensado presenciar. Por ejemplo, cuando Jesús llegaba a cobrarle el impuesto para el templo y no tenían dinero, y envió entonces a Simón Pedro a que vaya al mar, eche el anzuelo, y allí prendido sale un pez con 2 monedas en la boca, una para pagar a Jesús el impuesto y otra que le pague al de Pedro. Y sobre todo aquí, inmenso milagro de Betania, cuando llegaron y encuentran que Lázaro ya había 4 meses de sepulcro. Y Jesús, con una sola frase: Lázaro, sal fuera, le devuelve la vida. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan a que le preparen todo el cenáculo para la
solemne Eucaristía. Y en el huerto de los olivos lleva también a Pedro, Santiago y Juan y a presenciar su agonía en la oración. Ante tantas preferencias divinas, todavía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y sentirse superior a los demás, y entonces el Señor le permitió la más humillante de las caídas. Jesús le anunció antes lo que le pasaría ante Satanás. Satanás ha pedido permiso para sacudirte y le fue concedido, pero también le permitió: yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, anima a tus hermanos. La noche de Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engaños insuficientes, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y así sucedió. Delante del simple sirviente y del humilde obrero, Pedro por miedo negó a su Señor en casa de Caifás por 3 veces, y con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante, y en ese momento cantó el gallo, y Pedro empezó a llorar y a llorar. Y en el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar el gallo y sintió la mirada divina del Maestro, se levantó desde ahí una capilla llamada hoy el canto del gallo, que se llama Dominus Flebis. Dominus Flebis, la aflicción del canto del gallo de Pedro. Única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal, pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar sus pecados y su negación. Desde entonces no deja de llorarlo hasta el último día de su vida. En la resurrección, Jesús se aparece primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado y que ya le enmienda su falta. Luego, en la orilla del mar de Galilea, se le aparece después una noche en la que nada ha logrado pescar, y lo manda a echar la red hacia la derecha. Le obedece y la pesca es abundantísima. Y al llegar a la orilla ve que Jesús resucitado le tiene preparado el desayuno, y luego le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que estos otros, que lo aman insensatamente, pero lo declara también por 3 veces en pago de las 3 negaciones que había. Eso se llama reparación del daño. Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde ese día queda declarado sumo pontífice de la Santa Madre Iglesia, con las promesas que vamos a leer en el Evangelio. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor: tú eres el Hijo de Dios vivo, Jesús le respondió: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre en la cual Cristo Jesús haya demostrado tan extraordinaria generosidad como es Pedro. En el primer libro de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que logró obtener este apóstol desde la resurrección del Señor, y que aquí, por no alargarnos, tenemos que omitirlos por el tiempo y el tema del libro, hasta llegar a decir el libro santo que bastaba que la sombra de Pedro tocara a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón en Roma del año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo, y dice las crónicas que agonizante en la cruz oyó cantar un gallo y derramó su última lágrima de arrepentimiento, al recordar que un día antes de que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 veces a su divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasma de Cristo Jesús,
Pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generosa como el amor que por Cristo Jesús ardió en tan grande corazón. Bueno, pues hoy tenemos este personaje que escuchamos hoy en la vida de los santos, Pedro, y aquí está. Y bueno, pues hoy la iglesia también celebra a San Pablo. Este libro lo celebra como un día aparte, pero hoy la iglesia celebra a los dos santos juntos porque son grandes misioneros del Señor. Se encaminan grandemente a la misión que el Señor nos da. Bueno, pues vamos a ver que hoy es la misa solemne, hoy es por consiguiente misa de precepto, cual 2 lecturas marca nuestro ritual llamada misal, nos invita a tener ese encuentro Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo aquí a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en este día nos habla el Señor el contexto del pontificado. ¿Qué significa? El sentido poderoso de la gracia de Dios delegada a un hombre divino que es San Pedro, que nos acompaña hoy en esta plegaria, en este día de la celebración de San Pedro y San Pablo. Jesús pues anda en una región de Cesarea de Filipo con un descanso, como que un paseíto. Está hermoso, muy paradisíaco ese lugar y muy tranquilo. Tu servidor, el Señor, le ha permitido caminar en esos lugares que hace mucho tiempo el Señor me convidó a estar allí en ese lugar paradisíaco de Cesarea de Filipo. Y ahí van los apóstoles caminando como un espíritu de relax, con un proceso de shopping, ¿cómo se le llama? No es de shopping. Shopping es comprar, shopping es así, de picnic, un sentido de picnic, es decir, que van a descansar, a relajar, vamos al campo, vamos a comer ahí en el campo, Y los apóstoles iban ahí, Jesús le hace un sondeo a todos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es hermoso porque Jesús no pregunta por sí, pregunta por ti, Viridiana, por ti, María del Pilar, pregunta por ti, Marimar Sodi, Javier, Luigi, Leticia Díaz, María de Malpide, Valeta, Paz Cruz, pregunta por ti. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Porque pregunta por ti, por mí, porque nos enfadan de que nos digan cosas de mí, de ti, los dimes y diretes. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y habla por ti, por mí. Si hubiera dicho ¿quién dice la gente que habla de mí? Y al momento de hablar de ti, enseguida te haces un revoltijo emocional de tu pensamiento, de tus sentimientos. Y se te olvida tu conocimiento, que debe ser raíz y fundamento. Tu conocimiento debe ser raíz y fundamento, donde tus sentimientos no debes de juguetear con ellos. Lo que digan, no me está haciendo nada. Lo que digan, no me está perjudicando nada. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús está sondeando a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Tú y yo. Y en ello están preguntando sobre nosotros en ese dime y diretes. Sin lugar a dudas, Jesús te está diciendo del Hijo del Hombre. Y está diciendo también de Él por la naturaleza de la materia humana.
Y Jesús, en el momento de escuchar esa respuesta, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los antiguos profetas. Jesús con eso nos está dando a entender que está sondeando que sí cumpliste tu tarea del día. Sí, porque ¿qué hablaste en el día? Estamos hoy a mediodía, ya casi van a dar la 1. Y está hablando de ti. ¿Qué hablaste? No, pues hablé de política ahí. ¿Qué hablaste? Del Hijo del Hombre en política. ¿Qué hablaste? De deporte, de fútbol. ¿Qué hablaste? Del personaje de la televisión. Hablaste puros vacíos. Nada que te lleva al reino de los cielos. Nada que te lleva a Dios. Hablaste del Papa. Hay que tener detalle de hablar. De los demás hermanos, de hablar es ese sentido de ser continuador de la obra del Señor en la evangelización verbal y de testimonio. Verbal y, como te lo decía la vez pasada, verbal, ahorita me viene a la mente. Entonces, el que Jesús pregunta hoy en este año 2021 sobre lo que te preocupa en los dimes y diretes de la gente, y que no te tiene que preocupar ni te tiene que atorar, que tienes que ser una persona fundamentada en el conocimiento, no en el sentimiento, que es como humo que se lo lleva el viento, el sentimiento. Tienes que tener mucho cuidado. Después Jesús le pregunta más directo: ¿y tú quién dices que soy yo? Así más concretamente. Y todos se quedan así como que vamos a responder, porque yo te amo, Señor, pero no sé decirte qué eres para mí. Yo te amo. Y Pedro, sin lugar a dudas, ese amor lo explota inmediatamente y brota en su corazón. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo. Congruentemente lo que necesito para mi vida. El Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en esa situación, hermanos, inmediatamente el Señor escuchó la certeza, la gracia, la fuente que emana de Pedro ante Jesús, y que es la gracia del Espíritu Santo. Por eso mismo, cuando Jesús te vaya a preguntar ¿quién soy yo para ti?, te lo pregunta en la presencia de los demás. ¿Qué has dicho de aquella vecina, de aquella otra vecina? Porque si estás hablando mal de los vecinos, Jesús no está vivo en ti. Si tú estabas hablando mal de los demás como Mesías, no estás hablando bien. No hay Jesús en ti. Por eso Jesús escuchó: tú eres el Hijo de Dios vivo, el que me da vida, el Hijo de Dios, el Mesías, el que me unge, el que me da fuerza. Y entonces en ese momento Jesús muestra ese caminar. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. Escucha bien cómo le dice la primera promesa: y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ahí es donde le está cambiando el nombre. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Primera promesa. Segunda promesa: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Tercera promesa: yo te daré las llaves del reino de los cielos. En cada sacramento de gracia y bendición está una llave de consagración. Cada sacramento. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pero es distinto. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, la gracia que emana de que tú perdones es grande. La gracia que se desenvuelve de que cuando tú perdonas, las gracias de Dios caen sobre de ti como una lluvia de agua de bendición para que fluya a los demás. La gracia que tú no perdones aquí, tú amarraste arriba en el cielo todas las gracias que deben de fluir hacia ti. Bendecido y alabado seas en este día penúltimo del mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y que el Señor te colme de gracia y fortaleza. Pedimos por todos los enfermos, por el Padre Ángel Castillo, que Dios le dé fortaleza donde quiera que esté, que el Señor le bendiga en esa familia donde está, y que el Señor le diga dando esa valentía
para seguir enfrentando y que el Señor le dé pronta recuperación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Feliz martes para todos. Nos vemos en la parroquia. Sí, ya me voy a regresar. Ya nos vemos en la parroquia de Infonavit Buenavista. Al rato en la misa los invito. No se nos olvide que se cierra una hora antes por el tema de la pandemia y tener ese espíritu de la precaución en donde quiera que vayamos. No se nos olvide nuestro cubrebocas y no se nos olvide que estos tienen que ser lavables día a día. Tenemos que lavarlo y si son desechables a tirarlo, porque ahora el tema de la enfermedad ya no es mucho el COVID, sino que esto está creando hongo y esto está engruesando la enfermedad del COVID. Escúchalo bien, una referencia del doctor dice que ahora esto que no lo lavas o que no lo desechas, esto te está provocando que el COVID sea más susceptible tú en cualquier caminar. Feliz martes para todos, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Los veo a rato en la celebración.